En este momento en que estamos disertando, investigando alrededor de las consecuencias de la Reforma Protestante tantos años después, podríamos buscar doxográficamente cuáles son los orígenes de esta reforma. Como bien sabemos, no es que los movimientos aparecen de la noche a la mañana, sino hay cosas que se van a ir gestando poco a poco. Bien lo decía Lacan, cuando querramos indagar en los fenómenos del ser humano, la mejor vía en la que le desbroza el camino para el conocimiento del fenómeno del ser humano va a ser justamente el arte. Y vamos a encontrar en Hieronymus Bosch, en el Bosco, antecedentes de lo que va a ser justamente la Reforma Protestante. Cuando nosotros pensamos en ella, no podemos dejar de hacer referencia a una de las primeras, por así decirlo, señalamientos, uno de los primeros señalamientos que hace Freud en cuanto a lo que contiene las pulsiones humanas, lo que contienen nuestras pasiones. Y esto va a ser tres instituciones que Freud marca, que va a ser el ejército, el Estado y la religión. Si nosotros nos ponemos a ver un paralelismo similar sobre el cuerpo de lo que vendría siendo el Estado, la institución católica en el siglo XVI, va a estar marcada por dos grandes separaciones, una que tiene que ver con el poder de Enrique VIII y la otra que va a tener que ver desde la religión con todo lo que va a iniciar Martín Lutero. Evidentemente, desde el punto de vista de Lutero, toda la reforma tuvo su origen en críticas, en propuestas que venían dándose desde pensadores, desde políticos en Europa y que de una u otra manera, ¿contra qué iban? Iban contra la jurisdicción del Papa, sobre la cristiandad, sobre algunos usos de la Iglesia Católica, incluso sobre la manera de componer música, sobre el estado civil de la curia, etcétera, etcétera. Pero ya lo vamos a ver en pintores, especialmente de la zona de Flandes, una crítica muy puntual a los excesos que se cometían entre los frailes, entre los curas, entre las monjas. Cuando vemos en la Reforma Protestante, en la iniciada particularmente por Lutero, ¿qué es lo que Lutero pretendía? Reformar el cristianismo. Y algo muy particular en toda esta zona de los países del norte de Europa tenía que ver con un fin, y el fin era retornar al cristianismo primitivo. En esta búsqueda de las raíces cristianas medievales, que van a fundamentar la posición del pueblo, porque de una u otra manera lo que está planteando el Bosco era la posición del pueblo y las necesidades del pueblo, y esto es base para la reforma luterana. Va a estar básicamente en su conocimiento de lo que había sido la obra del beato Jan van Ruysbroeck. Este beato, que era un místico flamenco que trató de llevar el lenguaje de la gente común justamente la liturgia de la iglesia y los textos oficiales, y fíjense que estoy hablando entre el 1294 y el 1381. ¿Qué es lo que quería? Además de que el pueblo supiera qué estaba rezando y de qué trataba la liturgia. Trataba de alcanzar una libertad espiritual sobre los deseos mundanos. Trataba que la gente entendiera su silencio interior y buscara a Dios dentro de sí, más allá de las imágenes, y además cómo la gente podía tener una unión interior con Dios. Dentro de esta búsqueda de Jan van Ruysbroeck podemos ver la actitud crítica que va a tener el Bosco. Lo vamos a ver en su San Jerónimo, lo vamos a ver en distintas partes de su obra cuando vemos al ser humano aislado, comprometido con la naturaleza. Hay que ver, por ejemplo, el Bosco, el bosque, era donde él, vamos a ver que muchas veces se compromete como la búsqueda del Sinaí, el sitio donde se puede ir para encontrar la palabra. Esto lo vamos a encontrar porque sabemos que el Bosco va a pertenecer a una hermandad
donde él va a entrar en 1486, que es la hermandad de la ilustre Hermandad de Nuestra Señora. Era una cofradía de laicos dedicados al culto de la Virgen María, a hacer obras de caridad, y que podemos considerarlo como una corriente mística pre-reformista. Vamos a encontrar testimonio de esto, por ejemplo, cuando vemos una obra del Bosco conocida como El Hijo Pródigo, que es aproximadamente de 1494. Esta obra se encuentra en el Museo de Rotterdam, donde vamos a ver a este hombre abandonando una casa en ruinas donde se ve una pareja de amantes, un hombre defecando, pero se ve que hay incluso el signo de la hermandad en un cisne que está en un lado de esta casa. Y este hombre, este hijo pródigo, huye, va al bosque. El hijo pródigo huye hacia el bosque, como Lot huyera de Sodoma, mirando hacia adelante, hacia Lot. El hijo pródigo no, el hijo pródigo mira hacia atrás. Y si mira hacia atrás, la tentación está allí. Sin embargo, está ese cisne, que es para recordarle su compromiso con la hermandad. Y fíjense que el camino de él está hacia dónde, el verdadero camino. Si va, como señala Van Rusbrecht, si va hacia adelante, hacia el bosque, al lugar donde va a poder encontrarse con la liberación de las tentaciones. Es curioso un elemento en este cuadro del hijo pródigo, porque esta casa que él está dejando atrás es una casa que está derruida. Es una casa donde están las tentaciones, donde está lo peor del ser humano, lo más pulsional, lo más instintual del ser humano, aquello que tiene que ver con sus pasiones, incluso detenido en la puerta. Tiene un aspecto positivo, y aquí hay una relación interesante entre una figura contemporánea con el Bosco, como va a ser Erasmo de Rotterdam en su famoso Elogio de la Locura. Y vamos a poder leer en ese texto, Elogio de la Locura, el siguiente enunciado. Dice: hay otra locura muy distinta que procede de mí y que por todos es apetecido con la mayor ansiedad. Manifiéstase ordinariamente por cierto alegre extravío de la razón, que a un mismo tiempo libra el alma de angustiosos cuidados y la sumerge en un mar de delicias. Como estamos viendo, no es la locura terrible. La locura que hoy conocemos como psicosis, sino se refiere a otra locura. No es de extrañar, por otro lado, que en este sentido el Bosco, a quien se le cree que es adamita y de los cuales va a tener conocimiento, pero que también tiene que ver con lo medieval en relación a esa secta gnóstica del siglo II que estuvo presente, y que incluso hoy en día tenemos noticias de ella a través de la iglesia nudista cristiana del Santo Doncel Jesús. Era una doctrina, se puede decir a finales del siglo XII, que no aceptaba diferencias entre legos y sacerdotes, que no creía que la fornicación y el adulterio eran accidentes o pecados, que creía en el estado inicial de la inocencia del hombre, que no creía en el pecado original, y por tanto se podría imaginar que fuera una secta perseguida en ese momento. Hay gente que piensa que el Bosco era adamita, hay gente que niega esta hipótesis, y muy probablemente no sea así. Lo que es muy interesante en este sentido es justamente el nombre de otra de sus grandes piezas, cuando hablamos en este caso de El Jardín de las Delicias. Otro testimonio de lo que es el conocimiento de este artista, que sí indagó no solamente en estas bases que he mencionado, como
la filosofía, el modo de pensar de los adamitas, el Ars Moriendi, todo lo que extrajo del ilustre monje, también de las naves de los locos, sino tenía conocimientos de filosofía griega, porque el jardín de las delicias, ¿por qué llamarse así? ¿De dónde viene este nombre, el jardín? Y obviamente el jardín viene de la filosofía fundada por Epicuro en las afueras de Atenas, allá por el año 306 a.C. Una filosofía a quien los seguidores de Epicuro se les conocía como los filósofos del jardín. ¿Y qué era el jardín? Ese espacio donde se van a hablar de ideas de amor hacia el campo, hacia lo rural de la ciudad, donde pueden compartir las personas, tener charlas, convivencia, incluso donde puede haber personas de toda condición y clase, como lo vemos en el Jardín de la Delicia del Bosco, de diferentes razas, condición y clase, personas respetables, con gente de vida disoluta, mujeres con esclavos, cosa que era absolutamente escandalosa en la época, pero que Epicuro, en su búsqueda de lo que venía siendo la felicidad, el amor, el quitarle poder a los miedos y por otra parte hacerle oposición a los planteamientos políticos e intelectuales de la Academia Platónica o del Liceo de Aristóteles, se va a permitir hacer un jardín de delicias, de las delicias del amor. Entonces, en todas estas bases que hemos hablado, en este todo abrevar del cristianismo medieval, de filosofías antiguas, para poder encontrar una reforma espiritual, una reforma artística, una respuesta a lo que falla, a lo que no va en la sociedad de su época, es donde desde el arte el Bosco le va a servir el camino entre el pueblo, elevado luego en una figura como Pedro Bruegel el Viejo, para que el pueblo pueda abrir su corazón a la reforma que estaba planteando Martín Lutero.